No mires a la derecha, que es de infarto. En el juego de la pelota, los guerreros mayas que eran sacrificados tenían que viajar al inframundo para rescatar al sol con el fin de tener nuevos días y garantizar así la dualidad. En el juego de la motoaventura, los guerreros ibéricos se sacrifican yendo al suelo una y otra vez con tal de llegar a destinos como Semoc Champey, lugar al que pude entrar y del que pude salir gracias a una coalición hispano-maya para después viajar hasta Flores y, finalmente, las ruinas de Tikal. Con todos ustedes, el último episodio de Soy Tribu en Guatemala. Después de una larga ruta, otra nueva ruta. Como de unas 8 horas, ¿no? Y puede que unas caídas también. Eso está más que asegurado. Me estoy dando cuenta que vais sin casco ni guantes, ¿no? Nosotros somos De pellejo duro. pellejo duro 4x4 todo terreno. Bueno, lo primero, daros las gracias por ayudarme en el día de ayer. Fue un gusto celebrar la Nochebuena con vosotros. Vamos a ver si damos ahora la cara en el camino. Debería ser más fácil que ayer, pero no está asegurado. Porque seguro no hay nada en la vida, aunque probable sí. Como probable era que Oslidio y Mitel me ayudaran durante casi 2 horas el día anterior a llegar a mi destino, pues andaban recorriendo su país en moto parcialmente por culpa mía. Vamos a ver qué tal salimos hoy de aquí, porque de verdad que el camino está complicadete, ¿eh? Vamos allá. Vale, pero esta parte, bien. ¡Oh! 2 patitos bañándose en el charco. Esto es una buena señal. De momento bien, pero la parte difícil viene luego. Oslidio y Mitel son 2 campesinos de Guatemala que con lo que ahorran en su trabajo se dedican a recorrer su país en moto, pero en jornadas hiperintensivas. Es de admirar lo que hacen, ¿verdad? Y en parte me siento un poquito responsable y orgulloso de incentivar sus ganas de conocer el mundo. Uy. Como comentaba en el episodio anterior, el problema no era la tierra sino las piedras, que con el constante paso de 4x4 se habían pulido tanto que resbalaban demasiado. We came in on bikes yesterday, but fell right in the beginning. It's way too difficult, man. If it wasn't for these guys, I would have to return. Not even the 4X4 can, man. It's super slippery. 2 days, we were talking to the locals. They're saying it's difficult for their motorcycles. You're coming in big bike? Well, not big bikes, 300 rally. I failed like 10 times yesterday. Did you? Yeah, this is the first one. Let's go, guys. Una. I think this is better if we go step by step, because this part is super slippery. Okay. Es que esto es un trampolín, un tobogán hacia el suelo inmediato. Los 4x4 les cuesta subir, imaginaos. Bueno, la primera, ¿eh? Sí. Está muy chic. Está muy resbaloso. Sí, muy resbaloso. Liso. También Payaso. muy No liso. es un payaso, es el Principito. El Principito transformado. Tu zapato muy liso también. Sí, demasiado liso. Si no compras zapatos de agua, porque pesa mucho. Pesa demasiado. Pesa mucho esa pinche mochila. Venga, Agustín, tú puedes. Aquí voy a apagar el motor apagado, voy frenando. No es tanto por la tierra, sino por el tipo de piedras, que es que está muy lisa. Ok, vamos por aquí, es más seguro. Eso es. Vamos bien, vamos bastante bien, de hecho. Al contrario que el día anterior, estaba fresco y con fuerza, pero sabía que en la placa huella las posibilidades jugaban en mi contra. Está yendo mejor de lo que pensaba. En este tramo que he hecho ayer me caí 7-8 veces. Hoy solo han sido 2. Si no recuerdo mal, era la subida con placa huella complicada, la que está así. Es que está ladeado, o sea,
Tú vas por la placahuella y además de que en muchos sitios está musgoso, te vas cupiendo o a la derecha o a la izquierda, porque es que está así el peralte. Ahí están mis héroes navideños. Es decir, ¿por la placahuella o por el medio? Por el medio. Bajado yo de la moto. Sí. ¿Cómo se nota que trabajáis en el campo, Estáis más fuertes que yo. Es que aquí es una piedra la que está. Pero es que yo me resbalo en estas piedras, tío. No me agarra nada. Entonces yo creo que es mejor que lo hagamos desde el medio. Arrastrémosla. Sabíamos que se complicaría. Anoche soñé que me caía en esta cuesta. Pero si nos caemos, nos levantamos y continuamos. Esa es la actitud, compadre. Di que sí, Olvidio. ¿No, sí? Ya le vamos tomando sabor. Se reventó la cámara. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo les va? Nosotros muy bien, Nosotros no tanto. ya me di cuenta. Por lo menos ya subió mucho. Ay, creo que se va. Eso ya es fácil, esto era lo difícil. ¿Ustedes son de aquí, señores? Sí, claro. ¿Y por qué aquí no se arreglan los caminos? Porque es una aventura. Es parte de la experiencia, ¿no? La verdad es que aventura es. ¿No encuentras la belleza en el mundo? Ponla tú. ¿Piensas que la sociedad no es libre? Sé tú la libertad. ¿No encuentras amor a tu alrededor? Sé tú el amor. ¿No tienes chocolate en casa? Sé tú el chocolate. El mundo está prosaico. Sé tú poesía. ¿Hay oscuridad y confusión ahí fuera? Entonces sé tú un faro de luz y paz. Rezaba el poema de Javier Salinas. ¿Por qué se mantiene el camino en este estado? Porque nadie se preocupa por hacer el mantenimiento. O sea, y nadie, estamos hablando del gobierno, ¿no? Así es, O sea, esto está súper abandonado. así es. Siendo uno de los principales puntos turísticos de Guatemala, yo no me explico que el camino esté así. Siempre hemos solicitado que lo arreglara la carretera, pero no hay modo que nos arreglan. Hemos sobrevivido a Semuc Champey. Que con esto de que el camino es el destino casi se me olvida mostraros el sitio. Semuc Champey significa donde el río se esconde en las montañas, en alusión a las pozas del río Caabón, el cual ofrece un recital de belleza sin igual entre la exuberante vegetación que lo rodea. Para muchos es el sitio más bonito de Guatemala, para mí el más resbaladizo. Nunca me imaginé toparte Soy Tribu, pues. Te veía en YouTube y decía, oh, me gusta lo que hace el tío. Mira dónde estoy. Bueno, yo me imagino que después de esta ocasión ya no vas a querer toparte otra vez. Antes, cuando me caía, si alguien me ayudaba, fácil. Y si nadie, en uno solo. Ayudarnos entre nosotros mismos. Pueda que hoy le toque a usted y mañana a mí. Entonces entre ambos nos apoyamos todos. Una Navidad en la montaña inesperada. Y es que a veces lo inesperado es lo más disfrutado. Muchachos, buen camino y recuerden, cualquier cosa que sea de dos ruedas sirve para viajar. Así que viajen mucho, largo, ancho, profundo, expandan las miras y a seguir disfrutando. Hasta luego, un placer, muchísimas gracias por todo. Pero la aventura
aventura continuaría. Ese trocito en rojo que parece principal serían 2 horas y pico de tierra, a las cuales habría que añadir 4 más de pavimento hasta Flores. ¿El camino está muy difícil hacia allá? Sí, Muy difícil. sí. ¿Cómo de malo está? Ah, ahí a los checos, sí, vas a pasar piedras así, grande. Pero se puede hacer. Sí, se puede hacer de moto, pero bien, usted se pasa. O sea, Bien. puedo hacerlo, ¿no? Sí, tú lo puedes hacer bien, vas a pasar. ¿Sí? Ajá. Bueno, confío en tu palabra. Que son 3 horas, ¿no? Sí, son 3 horas. Sé que soy un pesado preguntando cómo está el camino, pero si lo hacía era para evitar tener que ser rescatado de nuevo. Luego, chao. Por lo que más me valía preguntar y estar seguro en vez de comprar papeletas de esa lotería llamada fin del juego. Esto es una locura. Pero una locura. Creo que en ningún país había vivido tanta aventura condensada en tan pocos días. ¡Mamá! Hola, amigo. Feliz Navidad, ¿cómo le va? Cuidado. ¿Cómo le va? Hermano, una pregunta. ¿En cuánto empieza el pavimento? Una hora y media. Hora y media. ¿Y el camino está bueno? Ah, no, está mal. Pero como este. ¿o No, qué? este está todavía un poco Bien. mejor. 15 minutos más o 10 minutos más empezás el más feo. Voy a continuar. Vale, está bueno, órale. Hasta luego, chao. Bueno. Alea jacta est. Lo que tenga que ser, será. Y ya está. Que últimamente mi destino está queriendo que me coma unas buenas aventuras aquí en Guatemala, ¿eh? Guatemala me está resultando lo más salvaje de toda Centroamérica. Por un lado me encanta y por otro lado estoy reventado porque no estoy descansando entre día de ruta y día de ruta y eso pues se nota. Cuando todo esto termine miraré hacia atrás y sonreiré por los caminos recorridos y las aventuras cosechadas. Pero de verdad que no doy crédito que este sea el camino principal. El camino principal es este, es impresionante. Se empieza a complicar, pero bastante. No sé si voy a poder, la verdad. No sé si voy a poder. Si se complica mucho, me voy a tener que dar la vuelta. Bueno, lo bueno es que hay pequeñas aldeas por el camino y ojalá el espíritu navideño hiciera que se compadezcan de mí. Si mirara 5 años atrás y viera lo que estoy haciendo hoy, no me lo creería. La verdad es que algunas cositas he aprendido, pero me queda tanto por aprender y también unas cuantas cosas por desaprender, de esas que nos programan desde pequeños. En la cámara no se aprecia mucho, pero les aseguro que probablemente este fue el camino más empedrado que jamás recorrí. Guatemala. Poca broma. ¡Feliz Navidad, señores! Igual, mucho gusto, gracias, igual. Gracias, practicando el espíritu navideño de la solidaridad, de la empatía con el caído, de... De todo lo que se viene. Vamos para arriba con la bestia. 1, 2 y... Bueno, entre 4... Ah, se cayó eso, ¿no? Pues ya está. ¿Qué tal el camino allá adelante? Ay, Dios. Igual que esto, ¿eh? Igual que esto. Pero se puede hacer. Solo esa parte que está aquí abajo y otro que está más adelante O sea, tengo 2 tramos difíciles, este y otro, y ya. y el otro. Lo de siempre, en la cámara no se aprecia, pero el camino es para verlo. Pues de los caminos más empedrados que he hecho en mi vida. Pero por suerte no es la misma piedra musgosa lisa de Semuc Chempei. Una piedra que te permite pasar por encima sin perder todo el control de la motocicleta. Aún así no es fácil, ¿eh? ¡Hola! ¡Apaga la luz! Eso es lo que le dice un pavo a otro antes de irse a dormir. ¡Apaga la luz! Apaga la luz. Pero en pavense. ¡Ay, Dios mío! Chistes malos para compensar el cansancio que estoy experimentando. Pero al mismo tiempo allá entreveo que lo voy a lograr y que voy a estar súper orgulloso y que la cerveza del día de hoy va a ser épica también. ¡Qué pedregones, tío! Madre del amor hermoso. Guate extrema. ¿Cuántas veces a la semana hace usted este camino? ¿Aquí? Ay, yo sé aquí casi diario. ¿En serio? Pasé, ¿eh? Llevo 5 años dando vueltas en moto y es el camino con más piedra que he hecho en mi vida. Sí, cabal, es cierto. Es el camino hecho mierda porque aquí el presidente no está ayudando, no está echando un trabajo bien hecho. Ahorita está comiendo en la mesa calidad y nosotros somos pobres aquí luchando con el camino. Está duro la vida. ¿Ha muerto gente acá? Ah, sí. 2 vueltas aquí se murió uno, puro joven. Fue el camino hecho mierda. Y tú me has dicho que te acabas de caer, ¿no? Sí, con eso. ¿Qué te has hecho? Con ese caí, mira. Ay, lastimé a todos mis manos.
Así tú y yo también, o sea, aquí, o sea, el peaje del camino se paga en carne. Cabal, es cierto, porque nosotros pagamos el impuesto para pasar aquí cada... Y esos impuestos no se reinvierten en mejorar la vida. Mejor universo del camino. Así es todo el año. Pasó el año otro presidente, igual. Ahorita terminó el presidente, igual. Ese Fray ¿cómo se llama? De Campur, hecho mierda. Es muy difícil, cabal, muy difícil. Muy difícil. O sea, yo lo he pasado mal, ¿eh? Cabal, es cierto. O sea, que independientemente de quién gobierne, nadie arregla nada. Cabal, es cierto. Se termina el martirio de esta ruta. Dios mío, ha sido duro, pero se ha conseguido. Y aquí está el asfalto. Que sabe a pura gloria. Lleve lloviendo otras 2 horas y media, tío. Y otras 4 que me quedan hasta Flores. Voy a llegar bastante de noche, pero lo importante es que voy a llegar. Eso es lo bueno. Ahora sé que llego. Bueno, es una sospecha, no es una garantía. La verdad es que ese chico llevaba toda la razón. Debe ser muy frustrante ver cómo van pasando los gobiernos y nadie hace nada, ¿no? Para arreglar el camino que a diario tienes que tomar. Luego, pues claro, se puede entender que pasen ciertas cosas. Realidades del mundo, ese es mi trabajo. Tratar de mostrarlas y poder hacer llegar cuál es el sentir de la gente que vive en estas zonas tan apartadas, ¿no? Pues el turista medio va a la Catenango, a Antigua Guatemala, a Tikal, pero no sabe qué es lo que vive el que está por aquí, qué piensa, qué siente, cuál es su día a día. Mi gran orgullo de hacer esto es exactamente eso, poder mostrarlo, poder contarlo, ser su altavoz, su amplificador. Ojalá cambien algún día estos paradigmas, este patrón de prácticamente toda Latinoamérica, en el que, según cuenta la gente de distintas naciones, pues se roban prácticamente todo las personas que están a cargo. Seguramente yo me imagino que debe haber personas con buen corazón en la política, solo que al entrar en el juego de la política o te conviertes o no sigues. Entonces debe ser complejo, ¿no? Tener unas buenas intenciones y encontrarte con que el sistema es así. Y si que el sistema es así, pues tú lo tendrás que hacer así también. Y eso es lo que intuyo que perpetúa que siga sucediendo, ¿no? Es que le entiendo, este chico me ha impresionado bastante. Ver cómo unos se enriquecen y cómo el pobre sigue pasando las canutas día a día. Gestiona eso. Pero bueno, yo lo que tengo que gestionar ahora son las 4 horas que me quedan, 2 de día, 2 de noche, hasta Flores, donde espero tomarme una cerveza así de grande. Rápido como el viento he llegado al pueblito de Sabiaché, donde hay que coger no un ferry, un planchón para cruzar el río y continuar hasta Flores, de donde estoy a exactamente 2 horas. Entiendo que esta es la cola, ¿no? Hola, buenas. Qué risueña es usted. Una pregunta, ¿esta es la cola para el planchón? Hasta luego, gracias. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Había llegado a la isla de Flores, capital de Petén, una pequeña península en medio del lago Petén-Itzá, abarrotada de calles coloridas y arquitectura colonial. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Y al día siguiente, tras lavar toda la ropa y arreglar unos cuantos destrozos, puse rumbo a mi último destino en Guatemala. Puse rumbo a las famosas ruinas mayas de Tikal.
Sobre las copas de los árboles más altos de la selva guatemalteca asoman los antiguos templos de Tikal, cuyos soberanos encarnaron el auge de la civilización clásica maya. Tikal fue el principal asentamiento maya de la actual Guatemala, pues contó con una ocupación continua de 1500 años, llegando a tener una población de 100.000 personas en su momento de mayor esplendor. La civilización maya floreció entre el siglo V a.C. y el siglo XVI después de Cristo, en un extenso territorio que abarca casi 300.000 kilómetros cuadrados y que en la actualidad se reparte en México, Guatemala, Honduras y Belice. Entre los muchos enigmas que esa antigua cultura plantea a los investigadores, destaca su inagotable y enorme furor constructivo. En un medio hostil, cubierto de densos bosques tropicales y pantanos, los mayas levantaron centenares de espléndidas ciudades de piedra, cuyas altas pirámides todavía hoy desafían a la voraz vegetación, alzándose con soberbia por encima del verde océano. De todas esas urbes, la que reúne algunos de los monumentos más extraordinarios creados por el hombre precolombino es, sin duda, Tikal. El nombre del asentamiento significa lugar de las voces, y dicen que, si uno presta atención, algunas voces muertas aún se pueden escuchar. Curiosamente, los mayas empleaban un bonito eufemismo para referirse al acto de morir. Lo denominaban entrar en el agua, porque según ellos, el inframundo, el reino de los muertos, se encontraba debajo de las aguas que rodean la península de Yucatán. A veces decían entrar en el camino, haciendo referencia a los laberínticos senderos que descendían al interior de la tierra. A pesar de su enorme poderío, Tikal no pudo escapar del denominado Gran Colapso debido a las tensiones entre un sistema monárquico despótico muy centralizado y una ambiciosa aristocracia que no cesaba de crecer. Además de por el crecimiento demográfico y la consiguiente sobreexplotación de los suelos, acompañada de duras sequías y la fuerte presión tributaria sobre los campesinos. Y por supuesto, las guerras, las cuales eran cada vez más frecuentes. Patrones, por cierto, repetidos una y otra vez a lo largo de la historia de nuestra especie. Por ello, Tikal fue abandonada y la selva engulló sin piedad tanto pirámides como palacios. De esta forma, la gran metrópoli, que en el periodo clásico había alcanzado una extensión aproximada de 120 kilómetros cuadrados, desapareció bajo la espesa vegetación tropical, recordándonos, una vez más, que toda gloria es pasajera.